Saludos, les habla el ingeniero Jesús Molina para ProEstructural. En esta ocasión vamos a ver el ejemplo del cálculo de fuerzas de diseño por viento y por hielo sobre una estructura. Para este ejemplo se tomará la sección número 2 de una torre autosoportada de sección transversal triangular con 36 metros de altura que mostraremos en la imagen y basado en lo que hemos visto hasta ahora determinaremos las fuerzas actuantes por viento, las fuerzas por el peso de hielo y la acción conjunta del viento con el hielo. Vemos entonces la torre de 36 metros de alto, la sección 2 entre los 24 y 30 metros, cuya sección transversal es triangular, con una altura de 6 metros, un ancho en la base de 1680 milímetros y en el tope de 1200 milímetros. La altura promedio de esta sección sería 24 más 3, 27 metros. Tenemos que la torre está conformada por unos montantes circulares de diámetro 57 milímetros y perfiles angulares L de 40 por 4 milímetros. Para esta sección triangular de la torre vamos a considerar los siguientes datos. Una velocidad básica del viento de 100 millas por hora, una velocidad de viento de 45 millas por hora en el caso de la condición con hielo, un espesor de hielo de diseño de 0,50 pulgadas. Consideramos la torre como una estructura clase 2 con una exposición C y una categoría topográfica 1. En la primera parte definiremos los datos. Estos serán los valores geométricos y de sitio, comenzando por la altura de la estructura de 36 metros, la velocidad básica del viento, que en metros sobre segundo nos da un valor de 44.7, la velocidad básica del viento con el hielo de 20.1 metros sobre segundos y el espesor de hielo de diseño igual a 12.7 milímetros. En la segunda parte determinaremos la solución para las fuerzas del viento sin hielo. Lo primero será determinar el factor de dirección del viento. Sabemos que para torres de celosías de sección triangular tenemos que usar un factor de probabilidad de dirección de 0,85. Entonces caso D será 0,85. Luego determinamos el factor de importancia. Para una estructura de clase 2 será, para el caso de la fuerza de viento, igual a 1. Calculamos el coeficiente de presión dinámica tomando los datos para la categoría de exposición C, siendo Z sub G la altura nominal de la capa de contorno atmosférica de 274 metros, alfa, el exponente de la ley de potencia de la velocidad de ráfaga de 3 segundos, igual a 9.5 y el valor K sub Z mínimo como 0.85. Sabiendo entonces que la altura promedio de esta sección es de 27 metros, como lo vimos anteriormente, tomamos S como el valor de Z, 27 metros. Calculamos entonces el coeficiente de presión dinámica con la ecuación presentada en la teoría, lo que nos arroja un valor de 1.234, lo que es mayor a K sub Z mínimo y menor a 2.01. Por lo tanto, usamos este valor. Determinamos ahora el factor topográfico. En este caso, como hablamos de una categoría topográfica 1, no se requiere el cálculo del aumento de la velocidad del viento. Por lo tanto, tomamos K sub ZT igual a 1. Lo siguiente será el factor de ráfaga. Como hablamos de una torre autosoportada de menor altura a 137 metros, tomamos directamente el factor de ráfaga de 0.85. Ya con todo esto podemos calcular la presión dinámica del viento con la ecuación vista anteriormente en las presentaciones. Aquí tenemos la ecuación donde hacemos una conversión de unidades al final, arrojándonos una presión dinámica de viento de 1000 o 1285 newton por metro cuadrado. Calculamos ahora el área proyectada efectiva para la condición sin hielo. A efectos de este ejemplo, vamos a considerar las longitudes de los elementos medidas de eje a eje y despreciaremos lo que serían las planchas y conexiones dentro del cálculo del área. Como mencionamos en la teoría,
estas conexiones se deben incluir. Sin embargo, a nivel práctico, podemos tomar estas longitudes de eje a eje y luego ya de detallada la torre, pudiésemos hacer un chequeo de esa área efectiva proyectada. Sin embargo, en el 90% de los casos veremos que no afecta lo que sería la colocación de las planchas y conexiones. Tenemos entonces la longitud de los montantes por un lado, lo que sería igual a 12.01 metros, la longitud de cada una de las diagonales. Hemos dibujado la sección en AutoCAD y hemos medido cada una de ellas, dándonos un total de 18.764 metros, sabiendo que todas son del mismo perfil L40×4. Calculamos entonces el área proyectada para los componentes planos, en este caso los ángulos que conforman las diagonales, sabiendo que su ancho es 40 milímetros. Tenemos entonces el área proyectada para estos componentes A sub F igual a la longitud total de las diagonales por el ancho de 40 milímetros, nos da un valor de 0.751 metros cuadrados. Para el caso de los componentes circulares, el área proyectada será calculada con el ancho del perfil, que es igual a su diámetro, 57 milímetros en este caso, por la longitud de estos montantes, lo que nos arroja el valor de A sub R igual a 0.685 metros cuadrados. Calculamos entonces el coeficiente de fuerza, determinando para ello el área bruta de la cara como si fuese sólida. Considerando la sección como un trapecio, tenemos entonces esa área igual a 8.64 metros cuadrados. Tenemos así la relación de solidez de 0.166, lo que es igual a 16.6% del área bruta. Luego calculamos lo que sería el coeficiente de fuerza, recordando para una sección triangular se utiliza la siguiente ecuación, arrojando un valor de 2.713. Determinamos los factores de dirección del viento, recordando lo visto en la teoría en la tabla, teniendo entonces factores para los componentes planos igual a 1 para la dirección normal a la cara considerada, 0,80 para el caso en que la dirección del viento es de 60 grados con respecto al eje normal a la cara, y 0,85 en el caso de que la dirección del viento es 90 grados con respecto al eje normal de la cara. Para los componentes circulares, cualquiera de su dirección, el valor será igual a 1. Determinamos el factor de reducción para los elementos circulares, recordando que el diámetro es igual a 57 milímetros. Calculamos entonces el coeficiente de velocidad. Aquí tenemos estas unidades para ajustar el valor, lo que nos da 2.83. Cayendo dentro de la categoría menor a 4.4 como el flujo subcrítico. Calculamos entonces el factor de reducción para los elementos circulares, recordando la ecuación vista en la teoría, lo que nos da un valor de 0.539, que es menor a 1, por lo tanto tomamos dicho valor. El área proyectada efectiva de la estructura la determinaremos con la ecuación ya vista en la teoría, y para cada dirección tendremos entonces los siguientes resultados. Para la dirección normal a la cara de la estructura, 3.094 metros cuadrados, mientras que para la dirección del viento de 60 grados con respecto al eje normal a la cara, tendremos 2.687 metros cuadrados. Y por último, para la dirección de 90 grados, 2.788 metros cuadrados. Ya con esto calculamos la fuerza de viento de diseño sobre la estructura, dándonos un valor para la dirección normal de 3.379 newtons, para la dirección de 60 grados 2.934 newtons, mientras que para la dirección de los 90 grados de 3.046 newtons. Ya culminada esta parte, pasamos a la parte 3, que es la solución para el peso del hielo.